El milagro de la alimentación de los 5.000 hombres se encuentra en los cuatro evangelios. En Mateo en el capítulo 14, en Marcos en el capítulo 6, Lucas capítulo 9 y Juan capítulo 6. En todos ellos se narra el milagro, pero hay algunas pequeñas diferencias, y en especial quiero mencionar una, que si pasamos de largo y no la notamos, estamos perdiendo algo sumamente importante y enriquecedor de este milagro narrado en los cuatro evangelios. En primer lugar, en capítulo 14 de Mateo, versículo 19, dice lo siguiente: Luego mandó que la gente se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Después de partirlos, dio los panes a sus discípulos y ellos a la gente. Noten ustedes la diferencia ahora con Marcos capítulo 6, versículo 41, y dice de la siguiente manera: Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados entre todos. Noten ustedes que hay una pequeña diferencia en la manera como se expresan estos evangelistas. Mateo y Juan lo dicen exactamente igual. Dicen que él se lo dio a los discípulos. En tanto que Marcos y Lucas dicen que él iba partiendo los panes y se los iba entregando a los discípulos. La diferencia aquí es importante y tiene que ver mucho con el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, es decir, el griego. En el griego, sin entrar en muchas explicaciones técnicas, existe lo que se llama el aspecto verbal. Y quiere decir que cuando un escritor utilizaba un tiempo en particular, generalmente quería hacer un énfasis o bien en la acción, en el desarrollo, o bien en el cumplimiento, el producto final, o sencillamente, una tercera opción, en lo general del verbo. A esto le dan nombres, los aspectos verbales, que como digo, son tecnicismos en los cuales no necesitamos entrar en este momento para entender lo que quiero mostrarles a ustedes. Mateo y Juan dicen que él le dio los panes y los pescados a los discípulos, en tanto que Marcos y Lucas dicen él iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres. Es importante porque lo que quieren decir Mateo y Juan es que sencillamente pues Jesús dio los panes mostrando la acción que estaba realizando Jesús, en tanto que Marcos y Lucas quieren enfatizar que él iba partiendo los panes y dándoselo a los discípulos, lo cual quiere decir que ellos querían enfatizar que el milagro se realizaba en las manos de Jesús y no en las cestas. Eso se entiende claramente si vamos con detenimiento en estos versículos y si no los pasamos de largo. Así que Marcos y Lucas nos dan una lección interesante, y es que el milagro se producía en las manos de Jesús. Pero hay más interesante en este milagro. El capítulo 14 de Mateo, ya hemos dicho, encontramos la alimentación de los 5.000, pero luego en el capítulo 15, versículos 32 en adelante, encontramos la alimentación de los 4.000. Lo mismo pasa en Marcos, en el capítulo 6 encontramos la alimentación de los 5.000 y luego en el capítulo 8 encontramos la alimentación de los 4.000. ¿Fue el mismo milagro? Bueno, pareciera que no, porque la misma escritura nos dice que Jesús estaba hablando con ellos y les dice que si no recuerdan la alimentación de los 4.000 y luego la alimentación de los 5.000. Veamos lo que dice en el capítulo 16 de Mateo, cuando el Señor está hablando con los discípulos. El versículo 8 en adelante dice: ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? Hablando con los discípulos. Y les dice, versículo 9: ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Y luego en el versículo 11 les dice, versículo 10:
ni tampoco de los 7 panes para los 4.000 y cuántas cestas recogieron. Es decir, Jesús menciona en el capítulo 16 de Mateo y lo hace también en Marcos, les menciona que fueron dos milagros distintos, dos milagros que están relacionados de una manera específica, como vamos a ver a continuación. Fíjese que en el capítulo 14 de Mateo dice que en el milagro de los 5.000 sobraron 12 cestas de pedazos. Y en el capítulo 15, en el versículo 37 dice, todos comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró de los pedazos. Es igual en el capítulo 7, el capítulo 6, quiero decir, de Marcos, donde dice que sobraron 12 cestas de pedazos. Y luego en el capítulo 8, cuando él alimenta a los 5.000, dice el versículo 8 de Marcos, dice, comieron, se saciaron y recogieron 7 cestas de pedazos. ¿Por qué la diferencia? La mayoría de los teólogos están de acuerdo en que lo que encontramos aquí son dos relaciones que tienen que ver una con los judíos y otra con los gentiles. En la alimentación de los 5.000 se dice que sobraron 12 cestas y esto tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Es decir, hay provisión espiritual y física para las 12 tribus de Israel, para el pueblo de Israel. Pero en la alimentación de los 4.000 encontramos que Marcos nos dice en el versículo 31 del capítulo 7 que Jesús había salido de la tierra de Israel y se había ido a Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades paganas fundadas por los gentiles. 7 de ellas estaban dentro de el territorio de Israel. Y Jesús va hasta allí y allí realiza el milagro de los 4.000, en los cuales se menciona que sobran 7 cestas. Estas 7 cestas tienen que ver con los gentiles. En el capítulo 7 de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla en posesión, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, y le menciona 7 naciones, dice Eteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos y Jebuseos. Y específicamente dice, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Así que lo que tenemos aquí es una relación entre el milagro y los gentiles. Como las 12 cestas tenían que ver con el pueblo de Israel para probar que hay provisión para ellos de salvación, de provisión, también la hay asimismo para los gentiles, mencionando aquí 7 cestas en territorio no judío, Decápolis, y apuntando a lo que Deuteronomio capítulo 7 dice. Así que nos encontramos frente a un par de milagros interesantísimos e importantísimos, en los cuales en primer lugar vemos que es Jesús quien realiza el milagro, en las manos de Jesús se realiza el milagro en el caso del partimiento del pan. Y en segundo lugar, que hay apertura tanto para los judíos como para los gentiles en el plan de salvación del Señor. Por eso desde Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, hasta que llegamos a Apocalipsis capítulo 7, donde se dice que delante del trono del Señor había gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación, encontramos que el plan de salvación para Dios es un plan para todo el mundo y no solamente para un grupito especial. Grandes enseñanzas en estos milagros que hemos visto hoy.